¿Te gustaría saber la probabilidad que tiene una empresa de que quiebre al cabo de 2 años? Si quieres descubrirlo, quédate, que te lo cuento. Os voy a presentar una fórmula que lleva ya muchísimos años en circulación desde la Gran Depresión, una fórmula que nos predice el riesgo de quiebra que tiene una empresa de aquí a 2 años, a través de unos datos financieros. ¿Cómo se llama? Esa fórmula, Altman Z-Score. ¿Qué es eso del Altman Z-Score? Que parece ahí una fórmula magistral, ¿no? Es un modelo financiero ampliamente utilizado y conocido, ¿no? Que nos ayuda a evaluar la probabilidad de que una empresa se declare en quiebra dentro de 2 años. Está desarrollado por Edward Altman en 1968 y este indicador lo que hace es que nos mide la salud financiera en una compañía analizando varios ratios, ¿no? Derivados del balance y de la cuenta de resultados. Y te da una puntuación. Y a través de esa puntuación podemos establecer si hay alto riesgo de quiebra o no. ¿Vale? Digamos que esta es la definición de este modelo matemático. ¿Qué parámetros incluye esta fórmula magistral? Esto es como los medicamentos, ¿no? Que tienen su fórmula magistral, pues esto es lo mismo. Y me parece muy interesante mirar este ratio porque nos va a decir la salud financiera que tiene la empresa de aquí a 2 años. Esto no quiere decir que si sale mal el ratio que se aplica, porque luego veremos un poco las excepciones que hay, que la empresa vaya a ir mal y vaya a quebrar. Son probabilidades. La fórmula matemática, que la podéis ver aquí, es Z es igual a 1,2 por el capital del trabajo entre los activos totales más 1,4 entre las utilidades retenidas entre los activos totales. Luego la C, hay que sumar todo eso, beneficios antes de intereses e interés compuesto, que es el EBIT, entre los activos totales. Más un 0,6 del valor de mercado del capital entre los pasivos totales y E, que es por el coeficiente de 1, ventas entre activos totales. ¿Esto qué nos va a representar? Pues digamos que cada métrica de la fórmula nos va a representar un aspecto muy importante de la salud financiera que tiene la empresa, como es la liquidez, la rentabilidad y el endeudamiento. Cuanto mayor sea el Z-score, menores son las probabilidades de que la empresa entre en quiebra dentro de 2 años. Estamos hablando de probabilidades, que esto no es matemático, porque por ejemplo, luego sí que lo veremos un poco más detenido cómo ha evolucionado en Palantir, la he cogido al azar, pues hace unos años sí que nos daba un riesgo de quiebra. Lo que pasa es que ahora se ha diluido, ¿no? Y veis el gráfico, no lo estaba haciendo nada bien. Entonces esto puede ser un indicador adelantado de que la empresa a lo mejor no lo está haciendo muy bien en bolsa. Os hago la pregunta, ¿por qué creéis que es importante la fórmula de Altman, Z-Score? Pues esto es muy importante para las entidades de crédito y los analistas, que le proporcionan, digamos, una evaluación muy rápida de la salud financiera que tiene una empresa. Y bueno, pues la suelen utilizar porque resulta útil, ¿no? Para considerar oportunidades de inversión, otorgar créditos o evaluar un poco el perfil global de riesgo que tiene una empresa, ¿no? Ante este riesgo de quiebra. Y además suele ser, digamos, un predictor sólido de la quiebra. Esto es donde se centra, ¿no? Si las posibilidades que tiene de quebrar esa empresa durante los 2 siguientes años, ¿no? Y también ayuda a detectar signos generales de inestabilidad financiera. Bueno, pues Altman ideó este modelo aprovechando diversas cifras del balance y los resultados corporativos que tenía esa empresa. Originalmente es un intento de predecir quiebras durante la Gran Depresión. Por eso digo ya que lleva desde el año 68 esto en circulación, que ya es una fórmula matemática vieja. Luego veremos los contras que tiene esto, porque no todo es perfecto, ¿no? ¿Cómo interpretarla? Aquí está la clave. Después de aplicar esa fórmula, que es la Z igual a, nos va a dar un numerito, ¿no? De aplicar esa fórmula que hemos comentado anteriormente. Bueno, pues aquí la Z, si es mayor a 2,9,
la empresa goza de buena salud financiera y es poco probable que se declare la quiebra en corto plazo. Entonces, si esa Z nos da más de 2,9, podemos entender y presuponer que la empresa goza de buena salud y que la quiebra, digamos, durante los 2 próximos años es una posibilidad muy, muy remota, casi imposible, ¿no? Luego, si este ratio está entre 1,81 y 2,99, pues la empresa se encuentra ahí en una zona neutra o zona gris que se llama, lo que indica cierto riesgo, pero sin una quiebra inminente. Digamos que está ahí en una zona, bueno, que si se estropea un poco la coyuntura económica lo va a pasar mal, pero que si van las cosas bien a lo mejor puede seguir creciendo este ratio, ¿no? Y los problemas vienen cuando la Z es menor de 1,81. La empresa presenta un riesgo significativo de inestabilidad financiera y posible quiebra. Si este ratio nos da menos de 1,81, nos está avisando de que tengas mucho cuidado con esa empresa, de que no lo está haciendo nada bien. De que cuidado con esto, ¿no? ¿Y qué resumen podemos extraer de ahí? Bueno, pues cuanto menos sea el Altman Z-Score, pues más riesgo de quiebra va a tener. Esa es, a través del numerito que nos dé la fórmula, pues podemos extraer esa lección, ¿no? Los ratios financieros clave, ¿no?, que podemos establecer en el Z-Score, pues nos va a medir la liquidez. Este ratio nos compara el capital del trabajo de una empresa calculado al restar los pasivos corrientes de los activos corrientes, ¿no?, con sus activos totales. Nos brinda una visión sobre la liquidez a corto plazo de la compañía. Otro ratio que nos va a evaluar es evolución de la estabilidad a largo plazo. Este ratio nos refleja activos totales de la empresa, que está financiada mediante utilidades retenidas en lugar de deuda. Un ratio elevado indica solidez financiera. Luego también nos va a medir la rentabilidad y eficiencia en el uso de activos y ese ratio de beneficio antes de intereses e impuestos, ese que hemos comentado. Otro ratio que nos va a medir es la medición del sentimiento del mercado, ¿no?, que es la relación entre el valor de mercado o la capitalización que tiene esa empresa y los pasivos totales. Y ofrece una visión, pues, de la confianza que tienen los inversores hacia esa empresa, ¿no? Y este ratio nos muestra, pues, el valor de mercado que podría disminuir ante los pasivos y el riesgo que hay que superen a los activos, ¿no? Un ratio alto sugiere una fuerte confianza y una menor probabilidad de insolvencia. Eficiencia operativa. Este ratio mide cuán eficientes son los activos de una compañía generando ingresos, ¿no? Un ratio elevado en ventas nos sugiere que estos activos es capaz de producir una gran cantidad de ingresos a partir de una base de activos relativamente pequeña, ¿no? Lo que pasa es que esto, pues, tiene sus limitaciones también, ¿no? Esto no es perfecto, pero bueno, es una piedra de toque para ir cimentando un poquito ese análisis fundamental que lo hacemos. Y eso sí, a partir de ahora, pues en todos los análisis que hacemos de las acciones de Investing Pro, vamos a incluir esto, porque me parece muy significativo para saber si una empresa lo está pasando bien o lo está pasando mal. Aunque esto probablemente ya está descontadísimo del gráfico, evidentemente. Y probablemente una empresa que tenga el Z-Score bajo nos va a decir que el gráfico a nivel técnico no lo está haciendo demasiado bien. Pero bueno, luego lo veremos, a ver si a través de los análisis que hagamos de las acciones, a ver si este ratio corresponde o no corresponde, ¿no? Digamos cuáles son las limitaciones, porque esto, claro, no es perfecto. Las prácticas contables, ¿no? Porque si manipulas un poco lo que es la contabilidad, pues este dato, ¿no?, pues se va a diluir un poquito, ¿no? Entonces, bueno, si manipulas la contabilidad, vas a tener ahí un elemento difícil de salvar, ¿no? Porque esto son matemáticas y manipulas las matemáticas, las puedes ajustar a que los ratios te salgan más beneficiosos realmente de lo que en realidad tiene la empresa, ¿no? Bueno, lo que se llama ingeniería financiera, ¿no? Dice, tiene un uso limitado, esto es muy importante, para empresas de nueva creación o etapas iniciales de la empresa, ¿no? Dice, el Z-Score no es especialmente eficaz para empresas recientes que presentan pocos o ningún beneficio.
Las startups y las compañías de rápido crecimiento pueden obtener puntuajes bajos en el modelo, a pesar de estar financieramente sanas, ¿no? Estas empresas a menudo muestran beneficios bajos o negativos debido a las intensas inversiones en crecimiento, lo que afecta a su Z-score sin reflejar adecuadamente su potencial. Entonces, no podemos aplicar esto a las empresas de nueva creación o que llevan muy poco recorrido en el mercado, por el hecho de que el beneficio va a ser muy pequeño y los ingresos van a ser muy pequeños. Y eso no quiere decir que tenga una proyección de ingresos y de crecimiento muy, muy alta y pueda llegar a ser muy, muy, muy buena empresa. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una limitación. Flujo de caja. Bueno, pues, aunque el Z-Score nos insinúa, ¿no?, que los posibles problemas a futuro del flujo de caja, el flujo de caja es fundamental para cubrir los pasivos a corto plazo. Y una empresa con una buena gestión de caja podría obtener un puntuaje menor. Por ejemplo, sectores como la restauración con ciclos de capital de trabajo negativos pueden ser penalizados por el modelo, incluso si gestiona eficazmente su liquidez. Así que en el apartado de flujo de caja, pues no es muy eficiente. Pactos eventuales, que se destape algo de la empresa que le perjudique en el corto plazo, pues no te lo va a descontar todo lo bien que debería, ¿no? Y estos sucesos, pues como dice, pues pueden alterar significativamente el puntuaje en un trimestre a otro, ¿no? Yo qué sé, pues, meta una multa a Europa a Google, ¿no? Pues de 500 millones de euros. Bueno, esto te va a restar ratios y a lo mejor no tiene un impacto muy significativo dentro de la empresa. Para todos los sectores la misma eficacia o no, ¿no? Por ejemplo, para sectores con una estructura financiera particular, como empresas del sector retail o de hostelería, suelen operar con capital de trabajo negativo. En estos casos, no necesariamente indica una insolvencia, sino una gestión de caja eficiente. Y estas características sectoriales pueden llevar a puntuajes engañosos que no reflejan la realidad financiera de la compañía. Habrá que ir detectando, que esto podríamos hacer en otro vídeo, que digamos qué sectores pueden ser buenos para aplicar esta metodología. Y vamos a pasar ahora a Investing Pro, ¿vale? Porque todo esto lo calcula Investing Pro. No tenéis que aplicar la fórmula a mano, no tenéis que hacer absolutamente nada. Si queréis la herramienta de Investing Pro, aquí en la parte de abajo os dejo mi código de descuento de un 15%. En esta semana hay hasta un 65% de descuento aplicando el código. Pues bueno, tened herramientas profesionales. Yo aquí tengo Palantir y aquí tengo mi explorador de datos, que es fácil poner la fórmula. Le dais aquí, le dais aquí a editar, buscáis el ratio que queráis, le dais a añadir, guardar cambios y listo. A partir de ahora, en todos los análisis que hagamos de las empresas, vamos a poner ya también nuestra fórmula para que la tengáis y podamos evaluar el posible riesgo de quiebra que haya dentro de la empresa. Entonces, si pinchamos aquí, pues bueno, va a explicar lo que te he explicado yo de la fórmula magistral esta de aquí. Y bueno, por ejemplo, en Palantir digo, bueno, vamos a poner Palantir, que tuvo una época que lo pasó muy, muy, muy mal, pero ahora ya ha recuperado, ¿no? Entonces, lo negativo de esa empresa, bueno, pues que llevaba muy poco dentro del mercado. Ya hemos visto que esta fórmula a empresas que recién entran en bolsa no es muy eficiente, ¿no? Porque fijaros, aquí en el año 2019, en diciembre, nos marcaba menos 4,8. Esto nos quería decir que había muchas posibilidades que de aquí a 2 años esto quebrara. Pero hemos visto la ineficiencia del Z-Score con empresas que debutan en bolsa en ese mismo año o los siguientes años, ¿no? Que hay ineficiencias en esa fórmula. Bueno, pues aquí la tenemos demostrada. Luego ya en el 2020 pues ya mejoró mucho y alejó el riesgo de quiebra. De todas maneras, si queréis ver alguna empresa en concreto, esta fórmula del Z-Score, dejármelo aquí en la parte de abajo y cuando hagamos el análisis fundamental de esa empresa, lo vemos a ver el riesgo de quiebra que hay en esa empresa. Y bueno, pues si os ha gustado este vídeo, suscribiros y si os queréis formar, pues aprovechadlo de Investing para tener esta fórmula magistral y aparte, si os queréis formar, enviadme un correo a contacto@impulsobolsa.com y nada, os adaptamos la formación según vuestros conocimientos.
Y haz el paso ahora porque, bueno, ya se ha pasado un pelín la oportunidad de hacer en cartera, que nosotros ya hemos hecho algo de cartera, hemos incorporado 2 acciones nuevas esta semana. Y fórmate, porque si no se te van a pasar otra vez las oportunidades. Y como siempre, sé buenos, sé felices y nos vemos en el siguiente vídeo.